Muy buenos días, que el Señor les bendiga. La lección del día jueves se titula Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. La Biblia nos dice que el cristiano debe ser una persona inteligente y sabia. Sin embargo, la inteligencia y la sabiduría a la que se refiere la Biblia no es precisamente la forma como el mundo la define. Hay algunos textos de la Biblia que nos definen claramente lo que significa ser sabio e inteligente. Por ejemplo, Job, el capítulo 28 y el versículo 28 dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. En el Salmo 111, el verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. En Proverbios el capítulo 1 y el versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Proverbios el capítulo 9 y el versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Después de leer estos 4 versículos, queda claro que el significado de la palabra sabiduría es temor de Dios. Y también nos queda claro que la definición bíblica de la palabra inteligencia es el conocimiento del Altísimo y el apartarse del mal. El Señor nos manda en su palabra que aprendamos sus mandamientos y sus preceptos y los pongamos por obra para que seamos personas inteligentes y sabias. Así entonces, leemos con detenimiento, con esto en mente, el siguiente versículo. Dice en Deuteronomio el capítulo 4 y el versículo 6: guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El Salmo 119, el versículo 4 añade: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El inteligente es aquel que aborrece hacer el mal, es aquel que aborrece la mentira y es aquel que la aprende de los mandamientos. Dice Proverbios 2:3: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La inteligencia y el conocimiento entonces proviene no de los sabios de este mundo, sino que proviene del Altísimo. Es Dios quien nos da la inteligencia y nos da el conocimiento. Dice Proverbios el capítulo 16 y el versículo 16: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La palabra de Dios es muy clara en indicarnos cómo la sabiduría y la inteligencia de este mundo no sirven absolutamente de nada si no tenemos la sabiduría y la inteligencia divina. También nos dice cómo los sabios de este mundo son absolutamente nada ante Dios si no tienen el Espíritu Santo en su corazón. Dice, por ejemplo, 1 Corintios el capítulo 3 y el versículo 19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En el 1 Corintios el capítulo 1 y el versículo 9 dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Sin lugar a dudas, el mundo no busca que seamos sabios e inteligentes según Dios. De hecho, busca siempre diferentes doctrinas que se desvían de la verdad o que tratan de excusar la existencia de Dios. Y también tratan de poner a un lado la verdad o la realidad de su palabra. La Biblia nos advierte en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Por ello debemos ser muy cuidadosos sobre lo que vemos, sobre lo que escuchamos y sobre lo que nos dejemos influenciar por los demás. Ahora entonces, Israel, dice Moisés, escucha los mandatos y los decretos que yo te enseño a cumplir, y así viviréis, guárdalos y cúmplalos.
porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre todos los pueblos. Qué maravilloso es comprender que la lectura de la Biblia, que el hacer la voluntad de Dios, que guardar sus mandamientos es realmente el hombre sensato, es el hombre inteligente, es el hombre sabio. Nos cuesta aceptar a algunos el consejo que nos da determinada persona y a veces también a algunos nos cuesta aceptar el mandato que se nos impone, porque en ocasiones nos creemos autosuficientes y pensamos que ya todo lo sabemos y no necesitamos nada nuevo. Sin embargo, Moisés le dice al pueblo que guardar y cumplir los mandamientos que el Señor les da es la real sabiduría y es la verdadera inteligencia. Si entramos un poco en razonamiento, nos vamos a dar cuenta que el camino de Dios nos traza ir en contra del hombre y sus principios, ir contrario a todos los razonamientos filosóficos. Si fuéramos capaces de dejarnos conducir por los mandamientos del Señor, seríamos el pueblo más feliz del mundo. Cumplir los mandamientos de Dios nos facilita muchas cosas. No pensemos que los mandamientos de Dios lo que pretenden es coartar nuestra libertad o imponernos tal vez cargas pesadas. Los mandamientos de Dios son el cauce, es el camino que nos ha trazado el Señor para que vivamos en el respeto a la mayor dignidad de toda persona. Por eso nos dice, guárdalos y vívelos. Es camino que nos lleva a la vida y que nos conduce a la vida más plena que podamos vivir estando de la mano del Señor. Por eso el mismo Jesucristo dijo, yo he venido a cumplir la ley. No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a cumplirla a su plenitud. Tristemente, en muchas ocasiones no tomamos en cuenta lo que la Biblia nos dice. Es muy fácil el llegar a ser inteligente, el llegar a ser sabio, el poder tomar decisiones que garanticen una felicidad en nuestra vida. Pero todo eso va de la mano del Señor. Soltándonos de su mano, estamos completamente extraviados y estamos completamente perdidos. Queremos que el Señor haga en nosotros su voluntad y que podamos ser realmente inteligentes y llegamos a ser sabios en la manera de aceptar su palabra. Que el Señor les bendiga.